Ya. Listo, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Agradecidas nosotros, la directora Carolina Castaño, la profe Sandra Domínguez y quien les habla, Mireya Gómez, con todos los estudiantes que hoy nos están acompañando y que de manera puntual han estado en cada uno de los encuentros que nosotros hemos ido realizando en el desarrollo eh, de este curso, Pensamiento Lógico y Matemático. El día de hoy vamos a estarlos acompañando con la explicación de las temáticas de la unidad número 2, que tiene que ver con métodos para probar la validez de argumentos. De aquí, lo que nosotros buscamos es que ustedes participen activamente. Vamos a hacer un ejercicio práctico de elaboración de la tabla de verdad y de hallar el valor de verdad, comprobándolo a través de las leyes de inferencia, para que ustedes también vayan haciendo a la par allá, tomando sus apuntes y pues tener más fundamento para el desarrollo de estos ejercicios en esta tarea. Bueno, entonces recordarles que tenemos una agenda que empezó esta tarea el 10 de julio y que se cierra el próximo 21 de julio. Entonces, importante que ustedes estén en este momento realizando sus ejercicios, realizando sus aportes dentro del foro para nosotros ir revisando y realizando las observaciones pertinentes. Bueno, recuerden también que esa tarea tiene una valoración de 100 puntos. Hay un punto estratégico dentro de esta tarea que tiene que ver con la realización de un video y ese video debe llevar una presentación de ustedes, estudiantes, y esa presentación debe estar en inglés. Por ahí algunos estudiantes me preguntaban que si también tenían que explicar en inglés el desarrollo del ejercicio. No, ustedes simplemente van a hacer su presentación personal donde van a dar a conocer el nombre, el programa que están estudiando y, digamos, el lugar donde están matriculados, ¿sí? Y luego si ya empiezan ustedes a explicar el desarrollo del ejercicio, en este caso el ejercicio número 1, y empiezan a hacer esa explicación, pero ya en español. No sé, hasta aquí, ¿hay alguna otra cosa, directora, que quiera anotar? Sí, Mirellita. Sí, señora. Darle la bienvenida a los estudiantes que se encuentran el día de hoy. No los había podido acompañar en los CIPAs anteriores, pues tenía unas ocupaciones de las cuales tenía que atender referentes al curso, pero bueno, ya el día de hoy estoy aquí, estoy muy pendiente y agradezco a Mireya y a Sandra por los CIPAs que hicieron para la unidad 1. Bueno, entendiendo que estamos en un periodo donde los tiempos corren muy rápido, por favor me confirman que se está escuchando los demás estudiantes, Sí, porque veo señora. que nos están Sí, señora. diciendo que no Se escuchan. escucha perfecto. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, por favor, colocarle a los estudiantes que revisen la conexión de audio. ¿Listo, Sandrita? Sí, señora. Bueno, entonces, entendiendo que esto es un periodo que es muy corto y que los tiempos corren a 1000, la idea que tenemos nosotros siempre con las webconferencias y los CIPAS es que el CIPAS lo programamos después de la webconferencia para que ustedes tengan el tiempo de hacer las lecturas, revisar el material de apoyo, eh, luego ver la webconferencia, ahí ya se toman una idea de lo que es la temática de la unidad, ya empiezan a desarrollar sus actividades y luego vienen al CIPAS y con la resolución de ejemplos como los que vamos a hacer el día de hoy, ustedes ya terminan de construir su entrega, ¿cierto? Entonces, entendiendo, por lo menos los estudiantes que son de nosotras tres, yo veo que por el caso de una estudiante que está escribiendo que nunca ha visto su docente en un CIPAS, veo que hay estudiantes que no son de nosotras tres, de igual manera son bienvenidos, este CIPAS es para todos, pero entonces les hago la anotación a nuestros estudiantes que como supuestamente ya hoy faltan 3 días para el cierre de la actividad, ojo con lo que voy a decir, vamos a hacer lo humanamente posible por revisarles sus aportes hasta el viernes. ¿Listo? ¿Por qué?
porque pues somos conscientes que el CIPAS ya se está haciendo sobre la fecha del cierre y estamos viendo que en algunos foros hay una muy baja participación. Entonces sí les quiero pedir un favor muy especial y es que hagan todo lo posible por presentar sus aportes mañana. Tengamos en cuenta que el jueves es festivo y el viernes ya se cierra la actividad. Y a veces a nosotras no nos da el tiempo para revisar la cantidad de aportes que todos, como no debería ocurrir, hacemos a última hora. Por eso es que se revisan los aportes hasta faltando 3 días, para nosotros tener esos 3 días para revisar los últimos aportes que llegaron en los tiempos estipulados. Entonces, la invitación es que traten de presentar en sus foros el día de mañana para que nosotros tratemos, como les digo, humanamente posible, de retroalimentárselos a medida que ustedes van presentando. ¿Listo? Entonces, quería como hacer esa anotación, Mireya y Sandra, para que podamos continuar. Clara Inés me pregunta que si los CIPAS es igual a un B-Learning. A ver, les voy a hacer una claridad. Los B-Learning hoy en día se llaman CIPAS de primera matrícula y alta complejidad. Esos espacios se los van a citar a ustedes por zona. Este es un CIPAS de curso, es decir, un CIPAS con sus tutoras para resolución de algunos ejemplos y que podamos ustedes ya, si nos da el tiempo, pues hacer algunas preguntas. Pero los CIPAS de alta complejidad y primera matrícula era lo que anteriormente llamamos B-Learning. Esos les aparecen a ustedes en campus y son unos espacios diferentes al que estamos teniendo en este momento. ¿Listo? Entonces, para que todos tengamos esa claridad. Listo, Mirellita. Entonces, arranca. Bien, sí, señora. Y bueno, y recordándoles también que nosotros hemos revisado algunos aportes, ahí voy a nombrar tarea 1, y resulta que en las revisiones nosotros escribimos, mire, Carolina, tiene un error en el ejercicio tal, corrija tal cosa, y resulta que nos hemos dado con la sorpresa al revisar ahora las tareas que no hicieron ninguna corrección. Entonces, esa observación que nosotros les hacemos es con el fin de aportar a ustedes y también de que ustedes entreguen un trabajo con los mejores resultados. Bien, entonces vamos a dar inicio a la temática de esta unidad número 2 y en esta unidad entonces ustedes que ya han ido avanzando se han dado cuenta que encuentran por ahí con mucha repetición, digámoslo así, la palabra proposición. Entonces, ¿qué es una proposición? Aquí les definen y es un enunciado que debe estar afirmativo, ¿sí? Y ese enunciado tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Estos son los 3 elementos que debe tener una proposición: sujeto, verbo y complemento. Recuerden que el sujeto es de quien se habla, el verbo es la acción que está haciendo el sujeto y el complemento es lo que ya termina para, como su nombre lo indica, complementar como tal ese enunciado. Esa proposición, ¿qué hacemos nosotros con ella? Establecemos un valor de verdad. En este tema de proposiciones y tablas de verdad, entonces vamos a establecer dos valores de verdad, que es el verdadero o el falso. No hay otra opción, son esas dos. Y estas proposiciones se denotan con las letras minúsculas. Recuerden, en algunos ejercicios y de pronto en los anexos, ustedes van a encontrar A, B, C, D, E, ¿cierto? Pero todos deben estar en minúscula. Nosotros, por lo general, utilizamos P, Q, R, S. Bien, existen 2 tipos de proposiciones. Una de ellas son las proposiciones simples y las otras son las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples solamente son un enunciado, por decir algo: Luisa come dulces todos los días. Ahí está esa proposición simple. Pero las proposiciones compuestas, ¿cierto? Se componen por la unión de 2 o más proposiciones simples a partir de un conectivo lógico. Entonces ahí vamos a unir y vamos a decir un ejemplo: Luisa come dulces todos los días y, por decir algo, Luisa lleva los dulces al colegio, así. Entonces, unimos esas 2 proposiciones simples con un conectivo lógico. Bien, aquí hay unos ejemplos.
Entonces, tenemos la proposición P, permítanme un segundo, yo saco aquí el plum, ya. Tenemos la proposición P y dice, Cali es la capital de la salsa, ¿no es cierto? Y a esta expresión le estamos dando un valor de verdad y decimos que es verdadero. Y si no, que la Inge Carolina nos diga lo contrario, ¿no? Cali es la capital de la salsa, listo. Sí, Es una, sí, señora. es cierto que sí. Bien, entonces esa es una proposición simple. Ahora veamos a Q. El castillo de San Felipe está en Cartagena. Es una proposición que también es verdadera y es una proposición simple. La proposición R. Los gatos hablan francés. Esto es falso. Y también es una proposición simple. Si ven ustedes aquí, por ejemplo, los gatos, sujeto, hablan el verbo francés, el complemento. Ahí están los tres elementos de la proposición simple en este caso. Ahora vamos a convertir estas proposiciones simples en compuestas. Entonces, miren acá. Cali es la capital de la salsa y ahí está el conector. El castillo de San Felipe está en Cartagena. Ahí está esa proposición compuesta. Los gatos hablan francés o Cali es la capital de la salsa. Y esta es otra proposición compuesta. ¿Cómo hacemos para dar el valor de verdad en este caso? Entonces nosotros damos un valor de verdad de manera, digamos aquí, independiente. Entonces tomamos primero esta, ¿cierto? Esta proposición dice, los gatos hablan francés y vamos a decir aquí que esto es falso y que Cali es la capital de la salsa y esto es verdadero. Entonces, ustedes han visto las tablas de verdad y lo vamos a ver más adelante, que cuando unimos estas dos proposiciones con un conector lógico, que en este caso, ¿cierto? Aquí tenemos la O. Entonces, de acuerdo a la condición que me presenten a mí con este conector, que es la disyunción, entonces vamos a sacar un valor de verdad general o total de toda la expresión que tenemos aquí. ¿Listo? Bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, estimados estudiantes. Enunciados como buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bonita mañana. O una pregunta. ¿Tienes hambre? ¿Vamos a jugar? Esas expresiones no son proposiciones. ¿Por qué? Porque ante esas expresiones no podemos nosotros establecer su valor de verdad. ¿Sí? No sé si hasta aquí hayan preguntas. De pronto, profe Sandra en el chat o ingeniera Carolina. El niño Jairo, John Jairo, tiene la manita levantada. Permíteme un segundito, damos paso a esta pregunta, ¿vale? Sí, John, señora. muy buenas noches. Ya está activo el micrófono. Adelante. Buenas noches. No, hasta el Muy buenas momento noches. todo es claro para mí. Quizás lo hice sin querer. Voy a bajarla, no sé si ya se bajó ahí. Perfecto, muchas gracias. Tranquilo, Adelante, bien. profesora Mireya. Listo, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de los conectivos lógicos. Resulta que ese conectivo lógico es un símbolo que nosotros utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples, ¿cierto? Y así vamos a organizar una proposición compuesta y le vamos a dar un valor de verdad. Pero ojo, porque ese valor de verdad que nosotros le damos depende del conectivo lógico con el cual estén unidas las dos proposiciones simples. ¿Listo? Entonces, observemos aquí el ejemplo. Cali es la capital de la salsa y el castillo de San Felipe está en Cartagena. Ya dijimos que es una proposición compuesta. Los gatos hablan francés o Cali es la capital de la salsa y también es una proposición compuesta. Entonces, aquí nosotros en estos dos enunciados observamos dos conectores o dos conectivos lógicos. Ahora sí vamos a ver cómo se llaman en nuestro lenguaje matemático. Entonces, nosotros encontramos cuatro conectivos lógicos. El primero, que en este caso es la I, ¿cierto? Matemáticamente hablando, se llama conjunción, ¿sí? Representa la conjunción. Se lee como I y su símbolo, observen, es una V al revés, ¿cierto? Bien, ahora la disyunción se lee O y su símbolo es una V, ¿sí? El condicional, entonces nosotros lo vamos a leer sí, entonces, y el símbolo es una flechita a la derecha, ¿sí?
Ahora, el bicondicional se lee sí y solo sí. Y su símbolo es una flechita en doble sentido. Bien, ahora resulta que nosotros dentro de la tarea número 2 vamos a encontrar que ustedes deben pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico o al revés, del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Entonces, eso que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? A esto se le conoce como el lenguaje natural, ¿sí? Que tenemos esta expresión aquí en modo texto. Bueno, esto es el lenguaje natural. Bueno, permítanme aquí con el mouse un poquito. ¿Listo? Bien. Y resulta que cuando nosotros ya trasladamos la expresión del lenguaje natural a símbolos, y en este caso nombres de las proposiciones, entonces a esto se le conoce como, voy a ponerle la L, el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces cuando a mí me piden pase la expresión del lenguaje natural al lenguaje simbólico es pasar esto que tenemos nosotros aquí, yo les digo en español, a lenguaje matemático. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos más explicado. Entonces, miren, tenemos la expresión P, O, R, entonces Q. ¿Cómo empezamos a leer el condicional? Entonces, con la palabra sí. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esto al lenguaje natural y así lo leamos aquí siempre, cuando es con el entonces, vamos a tener una palabra así. Sí, listo, sí, P, voy a borrarlo de acá porque luego lo escribo. Sí, P, O, R, entonces Q. Y tenemos estas proposiciones simples acá. Entonces dice, María toma agua todos los días. Y Q, José practica deporte en las mañanas. R, Luisa sale al trabajo en bus. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en este ejercicio? Aquí me están diciendo que vamos a pasar, me dan esta expresión en lenguaje simbólica, me dan esa expresión en lenguaje simbólico, esta que tengo aquí, y me dicen pásela al lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a escribir una proposición simple por cada una de ellas, por P, por Q y por R. Por eso tenemos aquí P, María toma agua todos los días, Q, José practica deporte en las mañanas y R, Luisa sale al trabajo en bus. Ahora sí, me dicen pase toda esta expresión al lenguaje natural. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Empiezan a escribir, como aquí tengo el entonces, empiezo con la palabra sí. Y luego, según el lenguaje simbólico, aquí está P. Entonces voy acá. Ah, P es María, toma agua todos los días. Por eso lo escribo acá. Sí, María toma agua todos los días. Y observen ustedes que dentro del paréntesis está otro conector que es la disyunción, ¿cierto? O R. Entonces por eso aquí va la O. Entonces O y luego dice, sigue R, ¿cierto? Y R que dice, Luisa sale al trabajo en bus. Entonces, vamos aquí con la flechita, entonces Q. ¿Qué dijo Q? José practica deporte en las mañanas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, profe Sandra o ingeniera Carolina? ¿O algo que ustedes quieran Sí, sí, sí. apuntar? Mira, ya le estaba escribiendo a Miguel, pero Miguel pregunta, dice, pregunta, ahí no importa si es verdadera o cierta las preposiciones. Las proposiciones. Bueno, en ese momento no, porque no hemos establecido el valor de verdad de cada una de ellas, ¿sí? Simplemente hemos tomado esta expresión del lenguaje simbólico y lo hemos pasado a un lenguaje natural. Todavía no sabemos si todo lo que se está diciendo aquí de María, de Luisa y de José es verdadero. Esa es la conclusión final a la que llegamos cuando se elabora una tabla de verdad. No sé si sería clara mi respuesta para Miguel. Bien. Sí, muchas Sí, gracias. sí, bueno, gracias. Listo. Entonces vamos acá. Resulta que esos conectivos lógicos tienen un comportamiento bien particular y es que cuando nosotros vamos a elaborar esas tablas de verdad, ¿cierto?
nosotros hacemos un análisis, en este caso, utilizando dos proposiciones simples que son P, como lo tenemos aquí, y PQ, ¿cierto? Entonces, y ahí, de aquí partimos para hacer el análisis en cualquier tabla de verdad, así se tengan tres proposiciones simples, se tengan negación, bueno, porque estas son como las tablas generales, ¿no es cierto? De donde vamos a partir o vamos a tomar como ejemplo para seguir resolviendo las demás y luego sí llegar a una conclusión final. Entonces, en la conjunción, recuerden ustedes que esa conjunción dijimos que se lee y, ¿no es cierto? Como es una y, es obligación para que sea verdadero, es obligación que se cumplan o que sean verdaderas las dos proposiciones que estamos en este caso analizando. Por eso, ustedes aquí en esa tabla de verdad, observen que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, porque se cumplen las dos situaciones. Si ya hay combinaciones entre verdaderos y falsos, ya todo lo demás va a ser falso. Entonces, este tema, yo les he dicho a algunos en todos los IPAs, es que no es de uno aprendérselo de memoria, tenerlo a la mano para poder empezar a practicar con ellos y luego fijarse que cuando vamos a llenar una tabla de verdad, nos ubicamos en el valor que es diferente en este caso, ¿cierto? Donde está la condición de verdad y ya sabemos, ubicamos los verdaderos y luego los falsos. Entonces, con la conjunción, como es una obligación, va a ser verdadera cuando las dos son verdaderas. ¿Listo? Entonces, mire que aquí está la palabra solo que veíamos en conjuntos, ¿no? Solo cuando ambas proposiciones son simples son verdaderas, es verdadero, de resto es falso. Nos vamos entonces ahora a la disyunción. En la disyunción, que recuerden ustedes que se lee o, en este caso, entonces, en determinadas situaciones nos sirve una cosa o la otra, ¿no es cierto? Lo uno o lo otro. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferente? Aquí donde tengo el falso. Entonces, se cumple o va a ser verdadero en cualquiera de las siguientes situaciones, que las dos sean verdaderas, que una de las dos sea verdadera. Pero ¿cuál es la diferente? Este falso. ¿Y cuándo es falso? Cuando las dos son falsas, ¿sí? Listo. Ahora vamos al condicional. Ese condicional es cuando decimos sí, entonces. Ustedes lo van a encontrar en algunos libros condicional o en otros lo van a encontrar como implicación. Y es lo mismo, ¿listo? Entonces, como es con el entonces, revisemos que solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Lo demás viene a ser verdadero. Y ya aquí tenemos el bicondicional o también llamado doble implicación. Y este tiene su particularidad y es que es verdadero si se cumplen ambas proposiciones. Es decir, si ambas son verdaderas o ambas son falsas. Ahí va a ser verdadero. Si no, entonces ya serán falsas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, ¿Sí, señora? dice aquí, si hay dos proposiciones compuestas unidas por un punto seguido, este punto seguido quiere decir que es una conjunción. Mm, mm, mm. ¿Cómo sería ahí el ejemplo? Sí, A ver, o sea, lo que le entiendo a Karen, ella quiere decir si en los puntos seguidos del lenguaje natural, ella al llevarlo a un lenguaje simbólico lo convierte en una conjunción. Entonces, ahí, ¿qué hay que tener en cuenta, Karen? Hay que fijarse el punto seguido donde está ubicado, porque si es el último punto seguido y sigue un por lo tanto, entonces allí ya me está generando es una conclusión. Entonces ahí no sería una conjunción, sino un entonces. El resto, es decir, lo que está en el antecedente, por decirlo así, o en el argumento, y no se nota que haya una conclusión directa, entonces sí se usa la conjunción en los puntos seguidos. Pero en nuestros ejercicios, cuando
tú veas que hay un punto seguido y seguidos dice por lo tanto o en conclusión o algo similar, ese punto seguido se convierte en un condicional. ¿Listo? Listo. Sí, aquí está escribiendo algo así. Es decir, lo que dice la directora, así como está acá, ¿no? Observemos que aquí está el conector, ¿no es cierto? Que es la conjunción y aquí hay un punto y seguido. Este punto y seguido, para este ejemplo como tal, significa que hasta aquí va un argumento y aquí va a empezar otro argumento. No, no es un conector en este punto. Listo, directora, muchas gracias. Bien, vamos Qué entonces. pena Sí, contigo. señora. Un segundito atrás, Mirellita. Por favor, repites la tabla del conector. Debe ser la conjunción. ¿El de la conjunción? Sí, señora. Bueno, señora. Bien, entonces, ay, perdón. Aquí en la conjunción, como es la I, su conector lógico, la I, para que sea verdadero se deben cumplir, es decir, debe estar verdadera las dos proposiciones simples. Un ejemplo, vamos a decir que P, decimos el martes 18 de julio, hoy es martes 18 de julio, ahí verdadero. Y en Q, los estudiantes de pensamiento lógico están en CIPAS de la unidad 2 y también es verdadero. Entonces, como se cumple que la proposición P es verdadera y que la proposición Q sea verdadera, por lo tanto, su valor de verdad final es verdadero. Las demás ya van a ser falsas. ¿Por qué? Porque para que se cumpla ese valor de verdad deben ser las dos verdaderas. Si no, lo demás es falso. Listo. Así, ¿listo? Sí, Mirellita. Aquí una cosita adicional. Jensi, cuando una de las dos está negativa, debe realizarse, digamos, la otra columna. Ya ahorita vamos a mirar en el ejemplo, ¿sí? Debemos tener primero la proposición negativa para poder realizar, ahí sí, la unión con una conjunción, ¿sí? En este caso están afirmativas, ¿listo? Ahorita no vamos a mirar, pero ya vamos al ejemplo y vamos a hacer el cuadrito y vamos a mirar si una es negativa, qué nos va a aportar o cómo se va a manejar, ¿vale? Ya en el ejemplo miramos, gracias. Bueno, listo, Lo entonces que voy a pasa seguir es, acá. muchas de las preguntas que ellos pueden estar teniendo en este momento, que nos den el tiempo a llegar a la parte de ejemplos, porque quizá aquí es la parte teórica. Entonces el chico, la chica que dice, profe, no entendí el condicional. Como siempre les digo yo cuando les explico las tablas de verdad, esto no es que se lo aprendan de memoria, simplemente traten de aprenderse la exclusión a la norma, por decirlo así, ¿listo? Entonces, que en la conjunción solo es verdadero cuando los dos son verdaderos, que en la disyunción solo es falso cuando ambas proposiciones simples son falsas, que en el condicional siempre va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Cuál es el antecedente? El que está, en este caso P, que es el que está antes de la flecha. El consecuente es Q, que es el que está después de la flecha. Alguien preguntaba también que cómo lo trabajaban, si de izquierda a derecha. Y aquí le digo a esa persona, es muy importante que cuando trabajen condicionales, es decir, el de la flechita, en la tabla de verdad sí es muy importante que manejen de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque si visualmente en su tabla de verdad ustedes tienen el antecedente a la derecha y el consecuente a la izquierda, tienen que ser muy cuidadosos de que el antecedente sea el verdadero, que es el que Mirellita tiene ahí marcado, y el consecuente sea el falso para que les dé falso. Eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. Bueno. Y en el bicondicional, ¿cuál es la excepción de la norma? Que únicamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones simples tengan el mismo valor de verdad. ¿Qué quiere decir? Que ambas sean verdaderas o que ambas sean falsas. Pero ya cuando estemos en el proceso práctico, ustedes ya van entendiendo mejor esta parte teórica que está explicando Mireya. Sí, yo aquí, gracias, directora. Aquí estoy escribiéndoles porque esa partecita sí es importante que la tengan clara, como lo dice la directora, ¿cierto? Por aquí.
¿Quién es el antecedente y quién es el consecuente? Como cuando uno analiza las situaciones, siempre vamos a encontrar de pronto, una causa y una consecuencia. Entonces, si tenemos una expresión como la que tengo aquí, que es P, si P, entonces Q, entonces P es el antecedente y Q es el consecuente, ¿sí? Ahí está. Y lo mismo para la doble implicación o el bicondicional en este caso. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá lo que tiene que ver con las tablas de verdad. Entonces, ¿qué es eso de la tabla de verdad? Una construcción en forma de tabla que está compuesto por filas y columnas. Y para realizar esa tabla de verdad manual, que es la que ustedes también tienen que aportar allá en uno de los ejercicios, entonces hay que aplicar esta fórmula matemática que significa 2 a la n. Entonces, 2 porque tenemos dos opciones de respuesta, verdadero y falso, y esta n que hace referencia a la cantidad de proposiciones simples que tengamos dentro de nuestro lenguaje simbólico o en el argumento que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué significa? Si esta expresión, así como esta, pertenece a una de las propiedades de la potenciación, y entonces, digamos, si tenemos dos proposiciones simples, vamos a decir 2, porque siempre va a estar el 2, y aquí como exponente va a estar a la 2, porque tenemos dos proposiciones simples. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar la base, en este caso el 2 grande, la cantidad de veces que me diga el exponente. Como son 2, entonces vamos a decir que es igual a 2 por 2. Y esto me va a dar 4, ¿sí? Si decimos que hay tres proposiciones simples, entonces sería 2 a la 3. Y entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar ese 2 3 veces. ¿Listo? 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces, 2 por 2, 4 por 2 me va a dar 8. Y así sucesivamente. Importante aquí que ustedes tengan claro que el exponente es el que les indica las veces que ustedes deben perdón, deben multiplicar el 2, ¿cierto? Y este valor que está aquí, este dato que tengo aquí, es el que me va a indicar la cantidad de filas que va a tener esa tabla en el momento en el que vayamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo prioritario aquí? Identificar dentro de un argumento cuántas proposiciones simples tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Entonces, revisemos este. Mire, esta expresión simbólica está dada por P y Q, entonces R. ¿Cuántas proposiciones simples observan ustedes allí, estimados estudiantes? ¿Qué nos dicen ahí en el chat, profe Sandra? 3, Mirellita. Muy bien. Excelente. Ahí ven 3. Ahora voy a escribir otro ya después sigo aquí con el ejercicio. Y ustedes me dirán cuántas proposiciones simples hay en esta que estoy escribiendo. Que es que aquí me queda. ¿Cuántas habrán ahí? Tres, 2, 4, 3. Bien. Sí, ve que está dividida las opiniones. Sí, Bien, señorita. entonces, aquí hay una particularidad y es que aquí tenemos P, ¿cierto? Y esta P está afirmativa. Pero también tenemos una P negativa. ¿Cierto? Estamos negando. Resulta que al tener este conector pues, de la negación, no significa que sea otra proposición simple diferente a esta P que tengo aquí, ¿sí? Es la misma, solo que aquí está afirmativa por decir algo. Aquí decimos, Carlos toma chocolate, ¿cierto? Y aquí decimos en la negación, Carlos no toma chocolate. Entonces, es la misma expresión, pero en uno está afirmativo, en otro negativo. Entonces, no la podemos contar dos veces. Entonces, si analizamos en esta expresión, hay tres proposiciones simples porque están P, Q y R. ¿Listo? Presentes ustedes ahí pendientes con eso, porque sé que hay negaciones en los ejercicios, entonces estar atentos
a esto para poder aplicar la fórmula matemática de la mejor manera. Bien, entonces, como el número de proposiciones simples que tenemos acá en nuestro ejemplo, aquí son 3, ¿cierto? Utilizamos la fórmula que es 2 a la 3, multiplicamos 2 por 2 por 2 y me va a dar 8. Es decir, que el número de filas que vamos a hacer son 8. Entonces, observen ustedes aquí en esta imagen, voy a mostrar acá, y vamos a iniciar siempre a diligenciar la tabla de la siguiente manera. En la parte superior, en esta fila, vamos a escribir el encabezado como tal del ejercicio y siempre iniciamos con P, Q, R, y si tenemos, que estas son las afirmativas, y si tenemos negaciones, negación de P o negación de Q o negación de R, van aquí enseguida. ¿Listo? Van enseguida. Después, en nosotros, ahí vamos a escribir lo que viene dentro del paréntesis en la siguiente columna. Mire que las columnas van hacia abajo y las filas van en sentido horizontal. Aquí deben estar las 8 filas que nosotros dijimos que nos salía aquí en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces aquí está la fila número 1, la número 2, la número 3, 4, 5, 6, 7 y la fila número 8. ¿Listo? Para esto es que utilizamos esa fórmula matemática. Entonces, como les iba diciendo, primero escribimos las proposiciones simples afirmativas y si dado el caso, por ahí de pronto hay una, por ejemplo, digamos que aquí esté negación de R, ¿sí? Y no está la R positiva, un ejemplo, entonces hay que hacer la afirmativa y luego vamos a hacer en una casilla aparte aquí la negación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta por si tienen ejercicios con negaciones y hay que aportar allá. Luego escribimos lo del paréntesis y en la casilla final vamos a escribir toda la expresión. Esta parte final que ustedes ven aquí, esto que estoy marcando aquí amarillo, es donde me va a dar ya como tal la conclusión del ejercicio y me va a dar ese valor de verdad final de una expresión que tengamos acá nosotros o de un argumento. ¿Preguntas hasta aquí, profe Sandra? Me dice la nena Lina, se perdió el audio, pero Lina, yo estoy escuchando correctamente a la profesora Mireya, entonces te pido porfa que revises tu conexión, ¿vale? Y dice, al no estar la fila de la negación de la P, ¿no altera el resultado? Esa es la pregunta que hace López Ferleis. Bueno, Ferleis, en este ejercicio como no tenemos negación, pues no hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? Pero si en el ejercicio, un ejemplo, si el ejercicio fuera de esta manera, no P y Q, entonces R, ¿cierto? Si el ejercicio fuera así, yo tengo que sí o sí escribir la P aquí afirmativa, porque o si no, ¿cómo voy a hacer esa negación que necesito para el ejercicio? Bien, y escribo primero las afirmativas y luego acá enseguidita, bueno, voy a escribir la negación de P. ¿Listo? Si no escribo esa negación y está dentro del ejercicio, pues obviamente me va a alterar el resultado final de la tabla de verdad como tal. ¿Listo? Listo, profe Mireya. ¿Eso aclara Sí, la señora. respuesta, la pregunta? Sí, señora, dijo el niño que sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ahí ya vamos, ahorita hacemos un ejercicio bien chévere, ¿no? Bueno, entonces, cuando vamos a diligenciar esa tabla de verdad, primero, pues entonces lo que les decía, ubicamos las proposiciones simples y si hay negación, pues ahí Un enseguida. segundo, Mirellita, Ujú. perdóname Sí, por señora. cortarte así, pero es que aquí Tranquila. Lidia dice, por favor, una pregunta. P, Juan toma chocolate. P, Juan no toma chocolate. Ujú. En este caso, Nidia, P es Juan toma chocolate y es negado P, ¿cierto? Como hizo la profesora Mirellita en la diapositiva anterior, que hizo ahí un negado. Entonces sería Ujú. negado P, Juan no toma chocolate. ¿Ves? Son diferentes. Eso no quiere decir que salga otra proposición. Es que la proposición la negaste, pero es la misma, no Es altera la la tabla. misma. Listo, sí, señora.
Bueno, muchas gracias. Para Nidia es importante que tenga claro algo. P, Juan toma chocolate, que es un error que corrijo mucho en los foros. Me colocan P, dos puntos, Juan no toma chocolate. Las proposiciones simples no se colocan en negación. Las proposiciones simples siempre deben ir afirmadas. Bueno, acá. La negación, ¿dónde se ve? En el lenguaje simbólico y en el lenguaje natural. Pero cuando tú declaras la proposición simple, es solamente P, Juan toma chocolate, ¿listo? Entonces, para que tengamos esa claridad. Si en el lenguaje simbólico aparece P y no P, solamente cuenta por una única vez. Pero como proposición simple, solamente va la afirmada, ¿listo? Listo, Mirellita. Sí, sí, señora. Y aquí tengan en cuenta ustedes que usan la negación. Bueno, yo lo voy a tomar aquí así como rapidito. Y aquí en este caso, si lo alcanzan a ver ustedes ahí, ya aquí debe ir la palabra no, porque es la negación. Pero revisen ustedes y analicen que ahí está la diferencia en el momento de nombrarlo, porque aquí negué a P, es decir, a la misma expresión que tengo acá arriba, solamente que aquí está negada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir acá para poder avanzar y dar paso a la profe Sandra para resolver el ejercicio. Bien, entonces cuando ustedes analizan la tabla de verdad, dice, ubican las proposiciones simples, aplican la fórmula 2 a la n, sabemos que ya son 8 filas, diligenciamos desde la proposición P, mire, empezamos desde esta proposición P, aquí, ¿no es cierto? Ubicando las opciones verdaderas y luego las falsas. Como en la tabla nos dio 8 filas, entonces tomamos la mitad de 8, 4, 4 verdaderas y luego 4 falsas. Luego vamos a escribir Q. Y en Q dice la mitad de lo que tiene P, es decir, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego viene R, que R es la mitad de lo que tiene Q. Entonces, como acá tenía 2 verdaderas, entonces aquí una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Seguidamente dice aplicar los valores de verdad según los conectores lógicos. Como nuestra tabla de verdad tiene aquí la conjunción P y Q, entonces ya por allá en nuestra tabla de verdad que tenemos a la mano, porque no nos la hemos aprendido de memoria, sabemos que en la conjunción es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces usted lo que hace es ubicar a P, ubicar en este caso a Q, y siempre vamos a leer primero a P, en este caso del ejercicio, y luego a Q. Si tuviese un ejemplo, si yo tuviese, aquí vamos con el ejemplo, un ejemplo que diga Q y P, miren que esta escritura es diferente a la que yo tengo aquí. Entonces, ahí primero empiezo a leer Q, es decir, empiezo a leer de aquí para acá, ¿no es cierto? Y luego leo P. Y ya ese valor de verdad que de pronto tengamos aquí me vaya a cambiar, porque eso es lo que nosotros debemos fijarnos al momento de empezar a diligenciar esa tabla de verdad. ¿A quién voy a leer primero? ¿Listo? Bueno, entonces como ya tenemos P y Q y sabemos que es verdadera, cuando ambas son verdaderas, entonces ubico esta, aquí me va a dar verdadero, en la segunda fila me va a dar verdadero, ¿listo? Y lo demás, como hay combinaciones con falsos y verdaderos, por eso todo es falso. Al finalizar nuestra tabla, entonces ya tomamos toda la expresión simbólica y decimos que es P y Q, entonces R. Aquí empieza a jugar el conector condicional. Entonces, uno empieza a recordar cuándo es que era con el condicional, ¿no es cierto? Entonces, con el condicional ya sabemos que es, ¿quién me dice por ahí en el chat, cuándo con el condicional es falso? Porque esa es como la diferencia. Lo demás es verdadero. ¿Quién nos dice en el chat? Sandrita, ¿hay alguien ahí activo? No, señora, están ¿No? penosos. Uy, recuerden que el condicional, entonces vamos a volvernos rapidito para que y ténganlo siempre ustedes a la mano, las tablas. Miren, el condicional, ¿cuándo es falso? Vea, cuando P es verdadera y Q es falso. Cuando la primera
es verdadera y la segunda es falsa. Ahí vamos a decir que es falso. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, nosotros ubicamos con este condicional esa situación. ¿Y qué vamos a analizar? Entonces, vamos a leer primero esta expresión, P y Q, y luego vamos a leer AR. ¿Listo? Es decir, que vamos a leer en este sentido, de aquí para acá. Primero acá, entonces revisemos. Miren, hay aquí verdadero y falso. Entonces, esa respuesta definitiva que voy a tener aquí es falso. Y veamos si se cumple en otro lugar. No, entonces lo demás me va a dar verdadero. Y así ustedes lo van a diligenciar un poco más rápido esa tabla de verdad. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a esa respuesta definitiva de la tabla, entonces nosotros podemos decir que esa tabla, el resultado final de la tabla de verdad puede ser una tautología, una contingencia o una contradicción. Tautología, si el valor de verdad es que todas sean verdaderas. Contingencia, si me da una mezcla entre verdaderos y falsos. Y contradicción, si todo me da falso. ¿Listo? Ese es el paso a paso o el procedimiento para poder ustedes diligenciar esa tabla de verdad. ¿No se quedó claro hasta aquí? Sí, señor. Dice ¿Sí? Sandra Viviana Carvajal, no entendí esa parte, profe, cuando es primero la R, en este caso sería contingencia. Ok, entonces, ya vamos allá, Mirellita, porque si no nos Ujú, tenemos acá, entonces sí. ya vamos allá y Ujú. entre todos, les pido por favor que vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Vamos a realizar el ejercicio, porque ahí es cuando uno se da cuenta, ¿sí? Sí, Que pasó o cuándo se va a utilizar o cuándo no. listo, Aquí, entonces. en este ejemplo, está R, entonces S, y R, entonces Ujú. S o T. Entonces le ¿Listo? doy paso para que Sí, la por profe favor. Sandra comparta pantalla y Gracias. continuamos con Sandrita ya explicando el ejercicio. Necesitamos aquí sí que los estudiantes sean muy activos, ¿no es cierto? Ajá, ajá, ajá. Claro, sí, Participando señora. porque es la única manera de poder aclarar dudas, todas las que tengan. Entonces aprovechen este espacio para reforzar. ¿Listo, profe Sandra? Entonces bien Eh, pueda usted. sí, señora. Espérate, yo tengo acá. Me- por favor, me indican cuando vean Sí, señora. la pantalla. Listo. Ya. Ahí vemos claro, ¿vale? Entonces, bueno, es que se me olvidan las preguntas que hicieron, pero aquí vamos a tratar de solucionar varias cositas de lo que ustedes están preguntando, ¿vale? Entonces, primero vamos a que tenemos aquí un condicional, un... Dame un segundito. Sandris, Señora, me gustaría que si vamos a trabajar ese ejemplo de la tabla de verdad tenga alguna negación, porque yo veo sí, que sí, los estudiantes están teniendo bastantes preguntas con las negaciones. pues coloquémosle negación a cualquiera, ¿no? Ajá, a cualquiera. Es que no se puede aquí, Ajá. pero... Si esa es ahí, no eres. feliz. Entonces colocas ahí como una rayita con insertar una rayita. Espera, un segundo, Aquí, ven un segundito. Sí, aquí los así nos estudiantes dio otra dijeron vez un sí, poco. por favor, con negación. Listo, listo, listo. El público tiene, vamos entonces digamos que es, permítame un segundito, por favor, quitemos esta, pues igual no sabemos qué nos va a dar, pero vamos a hacerlo entre todos, por eso estamos todos aquí. Así que tal, ¿sí? Ok, Listo, entonces, vamos a mirar todos. Entonces, yo les compartí ahí en el chat, les compartí las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, todos a la manito, porque pues en este momento no sabemos, pero pues podemos escoger y podemos seguir mirando. Entonces, ¿cuántas expresiones, digamos, cuántas proposiciones simples existen?
Bueno, aquí en Mirellita. el chat nos escriben Andrés, 4, Oscar, que 3, Liliana, 4, María Eugenia, 3, John Jairo, 3. Bueno, están entre el 3 y el 4. Listo, entonces en 3 y el 4. Acuérdense que nosotros dijimos que si aquí la expresión, la proposición está negada, no es una adicional, ¿cierto? Entonces vamos a contar. R, una, S, 2, R ya la contamos, S ya la contamos, y la tercera sería la T, ¿cierto? La que tenemos aquí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuántas filas debo hacer? Entonces, nos dice que es 2, bueno, digamos que así, 2 al número de proposiciones que esté. Entonces, ¿cuántas están? 3, ¿cierto? Aquí todos 2 a están la 3, escribiendo 8. 2 por 2 por 2, ¿sí o no? Mira, aquí solito, pero pues aquí ya nosotros colocamos la expresión 2 por 2 por 2, 8. Listo, hasta ahí claro. ¿Cómo debemos empezar? Entonces, nosotros vamos a empezar con las 8, con las verdaderas 4 y falsas 4, que son las 8, ¿cierto? Quiero que se vea aquí solito esto. Aquí puede ser. Listo. Ahora, vamos a colocar solamente las afirmativas, las que nosotros necesitamos ahí. RST. Listo, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar 2 ahora, verdad, y 2 falsos. 2 verdad y 2 falsos. Y aquí, por último, siempre la final debería quedarnos verdad y falso, ¿cierto? Verdad, falso, verdad, falso. Falso, verdad, falso. ¿Listo? Hasta ahí, o sea, entendido porque pues no hemos hecho nada, sino solamente asignarle a los valores de verdad. Identifico en mi expresión, ¿hay alguna negación? Sí. Entonces necesitamos hacerla. Esa, la que vamos a necesitar porque nos la van a preguntar. ¿Cierto? Si aquí la R tiene, digamos, estas expresiones, bueno, lo que nos son estas verdades y estas falsedades, ¿cómo quedarían si nosotros utilizamos la negación en esa proposición? Entonces, si aquí está verdad, ¿qué nos decía lo que nos mostraba la profesora Mireya? Entonces quedaría falso, ¿cierto? Entonces son 4 falsos y 4 verdades. ¿Sí? Ahora sí nos queda más claro cómo utilizamos aquí la negación. Pues como utilizamos esa, vamos a sombrearle así, pero solamente es porque la necesitamos un momentito ahí. ¿Listo? Vamos a insertar otra para ir mirando acá. ST y negado. Ya miramos el negado. Entonces nosotros dijimos que íbamos a hacer como las parejitas, ¿cierto? Porque realmente eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, aquí no se puede coger porque esto, no se puede coger. Entonces, espérenme un segundito. Y vamos a coger esta. Miren que esta nos muestra una condicional, una implicación. Ojo, ¿cómo vamos a hacer esta? Mira, esta es el ejercicio preciso. ¿Por qué? Porque miren nosotros qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar, ay, mentiras. Es perfecto. Listo. Y también la S, ¿cierto? Miren que no vamos a utilizar la R y la S, sino negado R. Entonces, S. Es importante porque cuando nosotros miramos las tablas de verdad, la única que tiene orden es la condicional. O sea, ustedes deben tener en cuenta que nosotros empezamos de aquí para aquí. Profe, que a mí me quedó más fácil hacer el negado aquí y la S aquí, como ustedes quieran expresarlo, pero la idea es que cuando ustedes lo vayan a tomar, se tome así.
En ese orden de ideas, ¿cierto? Ese era lo que nosotros decíamos que tenemos que mirar el orden. Ahí es donde tenemos que mirar el orden. Ahora, en ese orden de ideas y utilizando la tabla, ¿cómo nos quedarían los valores aquí? Aquí nos Aquí dicen Juan en el Torres chat. dice, las dos primeras son falsas, dice Juan Torres. Entonces, ojo, porque miren ahí ya empezamos a mirar. Y bueno, perfecto que sea así, porque pues no. El condicional que nos dice, vamos a mirar las tablas, el condicional nos dice que cuando el antecedente es verdad y el consecuente, o sea, el segundo, el consecuente es falso, da falso. De lo contrario, no. ¿Y cómo está la línea para nosotros ir mirando? Se invierte, Hugo. Ok, en este caso, ¿no es cierto? Porque las tenemos así. Entonces, ¿cuál es la particularidad que nosotros debemos encontrar? ¿En dónde está esa particularidad? Cuando la primera es verdad y la segunda es falso. Entonces, estas son falsas. La primera es verdad y la segunda es falsa. La primera es verdad y la segunda es falsa. No aplica. La primera es verdad y la segunda es falsa. ¿Será que la encontramos? ¿Qué me dicen? Falsa, ¿cierto, Sonia? Jenny. Sí, Ay, perdón. Sonia, Yeseni, o Yesni María, Hugo. Y aquí dice Sandra, Viviana, las dos últimas son falsas. Perfecto. ¿Y las demás? Pues son verdad, porque esa es la particularidad, o sea, lo que encontramos nosotros diferente cuando vamos a mirar la tabla con un condicional. Entonces las demás son verdad. Ahora sí es un poquito más claro cuando utilizamos una negación y cuando utilizamos un condicional. Mire que nos salió el ejercicio preciso, porque el condicional tuvo que haberse hecho al contrario. Listo. Listo. Ahora, ya hicimos nosotros esta partecita, ahora vamos a hacerla completa, ¿cierto? ¿Qué conector está uniendo la primera expresión con la segunda expresión, digamos? Dicen Y. la I. Perfecto. Ay, mire, quitemos esto acá. Listo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a mirar? Ya vamos a deshabilitar esto, ¿cierto? Porque no necesitamos. Pero miren que cuando ustedes lo hacen, un buen ejercicio en Excel, cuando ustedes lo hacen, es hacerlo así, porque pues nosotros estamos mirando qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita estar más visual para nosotros, qué es lo que necesitamos ver. En este caso nos dice, negado R, entonces S, que ya tenemos la solución, y nos dice esta expresión con y esta, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es la particularidad de la tabla? Cuando nosotros utilizamos una conjunción, ¿qué nos dice la conjunción? Se me perdió. Bueno, aquí Ya. Nidia pasó toda la tabla ya. Eso fue rapidito que Uy, la Nidia hizo. es muy pila, ¿sí? Listo. Así Ujú. vamos con los ejercicios, vamos a mirar todos esos aportes al foro. Pero entonces vamos otra vez acá, no nos perdamos. Entonces aquí nos dice que única exclusivamente es verdad cuando juntas son verdad. Perfecto. Entonces, cuando las dos son verdad, miren que acá sí debemos tener cuidado, pero aquí juntas son verdad, entonces pues si la miramos para allá es igual que si la miramos para acá, ¿cierto? Entonces, verdad. ¿Sí les parece? ¿Verdad? Aquí será que va verdad, todos estos van verdad. ¿O no? Cuéntenme. No, perfecto. ¿Cierto Dicen, que no? las Porque pues cuatro aquí primeras miren. son verdaderas. Perfecto, sí, señora. No. Ya ahora sí, miren. Las 4 primeras y las 4 últimas. Listo. Ahora vamos a hacer la expresión completa. Mentiras, nos falta un pedazo primero. Pedazo que no copiamos.
Listo. Ahora ya terminé esta y ya tengo esta parte del antecedente, digamos, ya terminé esta y ya tengo esta parte de la expresión, ¿cierto? Voy a deshabilitar acá. Voy a deshabilitar acá porque no la necesitamos todavía. Venga, corremos un tricito. Y ahora aquí vamos a colocar esta porque necesitamos evaluarlo con esta, pero esta cuánto nos arroja, no la hemos hecho. Esa no la hemos hecho. Esta nos indica que hay una disyunción entre S y T. Entonces, ¿qué habilitamos? Ay. ¿Sí? Aquí me están diciendo O. O. Ujú, O. perfecto. ¿Y cuál es la particularidad de la O? Vamos a mirarlo. ¿Dónde está? Aquí. Listo. De la disyunción. Dice que cuando juntas son falsas. ¿Listo? Vamos a buscar esa particularidad. Cuando juntas son falsas, es falso. Entonces, ¿en cuáles? Perfecto, sí, señor. Entonces vamos a mirar. Falsos, 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 falsos. Falsos, 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 falsos. ¿Sí? ¿A ustedes les dio lo mismo? Miren, pues, por favor, me avisan. Sí, listo. Y ahora sí vamos a tomar toda la expresión porque ya conocemos el valor como de parte por parte. Entonces vamos a tomar toda la expresión. La expresión tiene nuevamente un condicional, pero miren en este caso qué pasó. Entonces, pero voy a borrar esto. Y voy a colocar acá. Aquí sí está bien. Entonces, no puedo decirle a la flechita que vaya allá, sino aquí sí se cumple, pues. ¿Cierto? Ay, dejemos este acá para que no se... Ya que Juan dice que ahora sí que venga el examen final. Uy, así es. Está bien. Muy bien. Ahora, tenemos esta expresión completa y nos arroja este resultado. Tenemos esta expresión y nos arroja este resultado. Ahora, entre este y este, vamos a mirar la particularidad en serio y vamos a mirar en orden. Ay, Carolina, no te preocupes, no te preocupes. Ya ahorita echamos un repasito. ¿Listo? No te preocupes, dale ahí, quietica. Ahora, vamos a mirar, mire por ejemplo en este caso, Carolina. Mira que como nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esta expresión, porque ya lo desarrollamos, ¿cierto? Está este. Y sabemos cuál es el resultado de esta expresión, porque ya lo desarrollamos acá. Ahora, el conector de estas dos expresiones es el condicional. Está aquí, mire. ¿Qué nos dice? O sea, ¿cómo puedo yo saber si aquí es verdadero o falso? Perfecto, entonces. Pues voy a la tablita porque no sé la de memoria, no. Entonces, digamos, voy a la tablita y digo, el condicional, no sé qué es esto, espérate. Es el condicional, ¿qué me dice? Aquí, mírelo acá. ¿Y qué me dice este condicional? El condicional me está diciendo, Carolina, me está diciendo que la primera es verdad y la segunda falsa, su resultado es falso y esa es la particularidad del condicional. Entonces es lo que yo voy a ir a buscar allá en la tablita. Entonces, verdad y falso, no, verdad y falso, no, verdad y falso, no, verdad y falso, sí. Quiere decir que este cumple con la particularidad, entonces es falso. Y de aquí para abajo no, porque pues es falso y se supone que tiene que ser la primera verdad y la segunda falso, entonces las otras son verdad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te confunde, Clara? Prende un poquito, por favor, profesora Mireya Suma, se le puede prender el micrófono a Carolina y a Clara.
Y Los aclara, demás Inés. están como Bueno. en contexto, pero necesitamos que ella les quede claro. Pero ahí no podemos hacer ahorita demostración. Pero Listo. pues, Clara Inés, por favor. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Nina. Cuando vas a tomar el falso o el verdad, inicialmente te ibas con la primera V en el primera fila, ¿sí? Y ahorita tomaste como en el cuarto renglón el verdadero. Entonces, ¿cómo sé en qué orden debo de tomarlos? Entonces, pues me quedo, perfecto, eso es una buena pregunta y eso debes tenerlo en cuenta cuando, única y exclusivamente en el condicional. Mira que los otros no tienen, digamos, orden, ¿sí? No tienen En el orden, ¿por qué? condicional. Porque yo digo que no tienen orden porque aquí es lo mismo ir de para allá o para acá, pues quedan juntas, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí Sí. son juntas, ¿verdad? O juntas falsas, no tienen un orden. Aquí son juntas falsas. Entonces, pues, si es la primera falsa y es la segunda. Pero mira que aquí en el condicional, sí. En la tabla del condicional dice que su particularidad es cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. Sandra, ¿cómo yo puedo saber cuál es la primera? Mira, aquí están diciendo, deme un resultado de A, entonces B. Entonces, la primera que tú vas a tomar son los valores de A. ¿Ves? Y la segunda que vas a tomar son los valores de B. Entonces, ojo que tú tienes que tener en cuenta que en A vas a buscar la verdad y en B vas a buscar la falsedad para que puedas colocar que es falso. ¿Listo? Pues yo me refiero a eso en forma vertical, profe, no horizontal. En forma vertical, así. Pero no, en la tabla donde estabas. Ah, bueno, ya aquí. O sea, ahí en condicional, ¿por qué no tomé Ujú. primero la primera B y la otra Ah, V? aquí En condicional. O por sí, este ejemplo, es el si no, condicional. ¿por qué me voy hasta el final solo con Fs en vez de tomar la V, las dos Vs, como en Ah, las claro, otras? claro. Perfecto, perfecto, ya te entiendo. Digamos, tú dices, ¿por qué no evaluamos primero? ¿Por qué no evaluamos? Y mira, es que no, ya, espérate, volvamos esto. ¿Por qué no evaluamos en orden, digamos? Lo que tú dices es por qué no evaluamos primero esta, ¿cierto? BB, Sí, que da B, exacto, sí. y luego esta, que BBF, da F. Es que mira que, nena, si nosotros evaluamos la que es diferente, ¿cierto? Esta que es diferente de las otras, mira que esta es la única que da falso. Por eso se llama la particularidad o lo diferente. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque mira que así evaluemos las otras, en estos casos da verdad. En cualquiera de estos casos da verdad. En el único caso que da falsedad es cuando la primera es verdad y la segunda es falso. ¿Sí ves? Sí, O sea, sí. eso es lo que hace especial el condicional. Por eso, cuando nosotros vamos a aplicarlo aquí en la primera, mira que el orden que me dan aquí en la expresión, el orden que me da aquí en la expresión es primero este, o sea, digamos que este fuera la A y este fuera la B. Entonces, tú miras acá A y te vas para atrás B, ¿ves? Ese es el orden. Sí. Pero mira que ahora en esta última expresión nos dio bien. Es esta la A, la parte de la A, y esta la parte de la B. Entonces tenemos que cogerlo de izquierda a derecha, como decía la ingeniera Carolina. ¿Listo? Sí, ok. Entonces, perfecto. Mira, digamos, como así, paso por paso, no puedes volver a mirar la grabación paso por paso para que de pronto en tu estructura lo entiendas. Cualquier cosa, intenta hacer el tuyo y hazlo tal en papel. Cualquier cosa, envíanoslo. Nosotros vamos a decirte, mira, me estás cometiendo este error o sencillamente está bien. ¿Listo? Profe, ¿y la anterior tablita viene con lectura? Esta, Sí. esa ya la envié al chat, nenita. Ya te la Oh, compartí en el CIPAS, ahí en el. no me di cuenta. Bueno, ya la Ya te busco. la envío nuevamente, no te preocupes. Gracias, profe. Listo. Gracias. Ahí está un Bien, poquito ahora, falladita, pero ya te la envío. bueno, ya ahora le damos la palabra a Carolina. Paola. Ah, ok, Carolina, sí, señora. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, profe, mi pregunta es, ¿cómo yo hago para saber los valores de R, de S, de T? Entonces, perfecto. Entonces, digamos, tú identificas primero las proposiciones que las identificamos, ¿sí? Estas que están acá. Dependiendo al número, son las filas. Siempre vas a empezar con la verdad, con la mitad verdad y la mitad falsedad. ¿Cómo yo sé, Carolina, cómo yo sé que son 8? Porque la regla es 2 a la, entonces 2 a la elevado a el número de variables que encontramos, Carolina. Ay, perdón. El número de variables que encontramos. ¿Cuántas diferentes vimos aquí? Carolina, dime tú cuántas diferentes vimos aquí. Negación de R, entonces S, 2. sí creo que es R otra vez. R, pero mira que esa R, así esté aquí negada, es la misma. Son 2, ¿cierto? Sí, La es misma. misma. Perfecto, 2. Y la S también es la misma, ¿cierto? Y la S es la misma, entonces solamente seguimos con 2. Y la T, entonces, son 3. Perfecto, entonces quitamos ese número de allá porque ya sabemos que son 3 y vamos a multiplicar 2 por 2 por 2. Y eso que me da 2 por 2, 4 por 2, 8. Por eso es que yo sé cómo puedo hacer la tabla, Carolina, ¿ves? Empiezo. Siempre es 2 elevado, siempre. 2 elevado a la n, siempre, que fue lo que explicó la profesora Mirellita, siempre. Y ese elevado es dependiendo al número de proposiciones que tengas acá. Ok, y entonces siempre pongo, depende del número de proposiciones, siempre pongo la mitad verdadero y la mitad falso. Perfecto, sí, señora. Y de ahí lo siguiente. Ahí ya empiezas a evaluar. Entonces, ¿qué dijimos? Aquí tenemos las que están normales, ¿cierto? Pero mire que aquí en la expresión me piden una negado R, entonces debo hacerla, mira. Negado R. ¿Cómo se hace la negación? Pues como yo veo cómo está la R afirmativa, pues quedan al contrario, porque cuando yo niego uno, el valor verdadero, pues queda falso. O niego el valor falso, pues queda verdad. Y siempre se ponen, así sea que arriba en los datos aparezca primero una negación, siempre se coloca en la tabla las que están solas. Mira, nena, si a ti te parece mejor colocarla a este lado, también podría ser R negado R, S y T. Pero por lo general, como para que no te pierdas, por lo general, pues nosotros la creamos así. No quiere decir que te vaya a dar diferente. No puede darte diferente. Tiene que darte igual. Inténtalo hacer. Intenta hacer el tuyo. Cualquier cosa estamos en contacto contigo. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Listo. Según lo que dijo la profesora Mirellita, entonces este resultado que nos dio, tautología, contingencia o contradicción. Aquí Juan Torres dice contingencia. Juan Torres. Perfecto, ¿cierto? Porque miren que aquí por lo menos hay una diferente. Ya con esa, ya es contingencia. ¿Qué tal fueran todos falsos y una verdad también? Pero miren aquí hay algo, hay algo que no, o sea, esta expresión, nosotros no podemos hacer demostración con esta expresión, ¿cierto? Porque esta expresión no nos da una tautología, o sea, todas verdad. Esta expresión, por eso dijimos, vamos a evaluar esa porque tiene un negado y para ustedes es explicarle mejor el negado. Pero para que nosotros podamos hacer la demostración de la expresión, necesitamos que nos dé una tautología que significa que todas son verdad. ¿Listo? Sí, ahí mientras la profe Sandra ubica el ejercicio, Sandrita, para hacer un paréntesis pequeñito. Sí, sí, señor. Dos, sí. Pues está ahí. Uno es que siempre cuando ustedes hagan la tabla de verdad manual,
revisen si les dio tautología para poder hacer lo que les preguntan en el ejercicio 4, que es la demostración de la validez del argumento, ¿no? Entonces, ahí les tengo una muy buena noticia. Todas son tautologías en el ejercicio 4. Entonces, hay que hacer la validez de argumentos, ¿no? Eso ahí. Y mientras la profe Sandrita se ubica, la directora tuvo que retirarse, pero me pidió un favor y es recomendarle a los estudiantes que no olviden registrar su asistencia allá en el campus. Recuerden ustedes que cuando nosotros los invitamos a estos encuentros, nosotros les enviamos un link y ustedes lo encuentran ahí en el campus y le dicen, me interesa al encuentro del CIPAS, ¿no es cierto? Y como le dan clic en donde dice me interesa, busquen que ahí está, si está si está a nombre de la profe Sandra Domínguez o la profe Carolina, o está a nombre de Mireya Gómez, el nombre que ustedes encontraron Solamente allí. estás tú, ¿Ah, sí? Mirellita, o la Ah, ingeniera ok. Carolina. Yo no, Listo, todavía no entonces estoy. a nombre de Mireya Gómez, ¿cierto? Entonces ustedes le dan ahí, me interesa. Después de que le dan clic me interesa, entonces ya va a aparecerles en el campus para que registren la asistencia. Si ustedes no hacen ese proceso, es como si hoy no hubiesen estado con nosotros. Listo. ¿Listo? Eh, Gracias, profe. Listo. Entonces, póngame cuidado. Esta nosotros la decimos como ejemplo, ¿sí? Es que queríamos la otra porque es que la otra nos da la verdad. Todas tautologías, ¿por qué? Porque cuando ustedes nos dan todas tautologías, mira que la profesora te dice que esa es súper buena noticia de que las del 4 todas son verdad, pues porque necesitamos que sean todas contingencias para llegar a esa demostración que haya el punto final. Entonces, Mirellita, sigamos entonces rápidamente. Mire que con esta misma, perdón, esta sí, quitándole aquí el negado, esta sí nos da toda verdad. ¿Eso qué significa? Que es una tautología. ¿Eso qué significa que sea una tautología? Que con esta expresión podemos llegar a una demostración. Claro que vamos a hacer la demostración. ¿Cómo vamos a hacer esa demostración? Con las leyes de inferencia. Entonces, la presentación. Esperen un segundito acá. ¿Ustedes ya vieron ya han echado un ojito a las leyes de inferencia? Profe, solo se demuestra cuando... Sí, señora, perfecto. Jenny, por lo menos digamos en este caso, no hubiéramos podido seguir el ejemplo, porque yo por esta no puedo llegar a hacer una demostración, ¿ves? Entonces, por eso nos tocó cambiar a esta, y esta solamente era cambiarles unas cositas, ya cambiamos la tabla con el Excel, y aquí miren que no está el negado R, pues porque el negado R está en la otra, pero para que nos dé una tautología, esta tautología sí me lleva a una demostración. Para nosotros de una vez abordar el punto 4. ¿Qué nos dice el punto 4? Realizar la demostración de esta, digamos, de esta expresión, sea esta expresión. ¿Sí? Entonces, para nosotros desarrollar la demostración de la expresión, se me perdió la presentación, ya la encontré. Listo, ahí ven la presentación, ¿sí? Sí, señora. Listo, Sandrita, y Mirellita. si quiere antes de iniciar esto, podríamos explicarle a los estudiantes el simulador para comprobar que lo que Pero dice la por tabla de verdad supuesto que manual sí, es miren que el cierto. simulador es súper verísimo. Ujú. O sea, en serio, miren. Aquí voy a abrir aquí, coloco simulador UNAT. Ay, profe, que es que no me entró, que es que no hay disculpas. Mira, simulador UNAT. Enter. Cojo el que dice chanfle. Míralo acá. J, tabla, simulador, tablas, de verdad. ¿Sí ves? Entonces, vamos al simulador. ¿Qué hacemos con este? Entonces, por ahí una nena me preguntaba eso y sí me parece súper importante aquí colocarlo. Entonces, pues yo parto la mitad de la tabla, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más chiqui. Ahí ven, ahí me ven, ¿o no? Sí, señora. ¿Sí? Ujú. Me sale el me interesa. Profe, no me sale el me interesa, dice Clarita. Entonces, ya ahorita hacemos eso. Ya ahorita hacemos eso, no se preocupen. Entonces, miren aquí. Aquí cogemos entonces.
un paréntesis, cogemos otro, le damos la R, decimos chanfle. Así no. R, entonces S, ¿cierto? Cerramos. Y R. Cerramos. Cerramos. Entonces, S o T. Se me perdió la T. Cerramos. Muy. Oh, la cantidad de paréntesis de la apertura de cierre no coinciden. Listo. Entonces, esto es porque algunas veces colocamos el... Vamos a hacerlo sin S, a ver qué pasa. R, entonces S y... aunque ahí debería existir el paréntesis, ¿no? Chanfle. Sandrita, es que en la expresión falta un paréntesis. Acá en el corchete debería ir un paréntesis, luego otro paréntesis con R, entonces S, porque estamos terminando con paréntesis aquí la R. O si se puede quitar el de el I, R y luego sigue paréntesis allí. Yo creo que ahí le faltaría un Ahí. paréntesis. Aquí, 2, perfecto. Ay, pero Ahí necesito le, tocar. ajá, Entonces toca quitémosle limpiar. este. Quitémosle este. ¿Mm? Y S, entonces, chanfle. O T. Entonces, R, entonces S y R, entonces S o T. Listo. Esta tabla con el recorte, pues colocamos un nuevo y la recortamos. Y eso es lo que vamos a ir a pegar allá en el documento Word. Que este sea mi documento en Word. Y yo voy y la pego allá. Listo, la arreglo y la pego. Ese es el simulador, colocan tabla de simulador y ya. Ya, listo. Claro esa partecita. Listo, bien, ok. Ahora, ahora sí vamos a la presentación. Ya son las 7:27. Sí. Entonces, la ley de inferencia. Las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas de los que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas. En conclusión, ¿qué nos dice aquí? Entonces, siempre nos dan o una proposición simple o una proposición compuesta y con ayuda de estas leyes de inferencia vamos a ir jugando o vamos a ir identificando qué conector puede utilizar, qué conector utiliza esta ley. Mire que para mí lo clave en estas leyes de inferencia, clave es que usted sepa qué aplicar. ¿Cómo sé qué aplicar, Sandra? Porque usted mira el conector que está utilizando la ley. Ya miramos, ¿vale? No te preocupes, vamos a mirar. Entonces acá, me parece que ahí está la doble negación. Mírela acá, sí, señora. Entonces, miren que esta dice modus ponens opponens. Ahora, mi pregunta para todos va a ser la siguiente. Yo hago un poquitico más grande aquí, aunque tengamos que moverla. Dice, modus ponens opponens, ¿a qué le ingresa, qué le entra a modus ponens opponens? A modus ponens le entran dos proposiciones, una compuesta con un condicional y la otra simple. Mire, estoy diciendo esta y esta. Y tiene como conclusión, como resultado, la Q, o sea, una simple. Ojo que miren que en el foro me han llegado, yo apliqué la modus ponens opponens y entonces cogen premisa 1 que la premisa 1 tiene una condicional y la premisa 2 tiene otra condición. No puede ser, porque si yo utilizo modus ponens opponens tienen que entrarme una que tenga condicional y una solita, para que esta es como si tacháramos aquí, como si simplificáramos esta y nos queda la Q. Entonces, antecedente, consecuente. ¿Qué quiere decir? Que modus ponens opponens lo que nos va a arrojar es el consecuente de la primera expresión. ¿Vieron? La Q. Ah, a diferencia del modus tollens. Mire que esta juega
este es antecedente y este es consecuente. Cuando nosotros aplicamos esta ley, Toledo-Tollens, mire que este nos entrega es el antecedente y Ponendo-Ponens nos entrega es el consecuente. ¿Vieron? Entonces, nosotros vamos y miramos nuestra expresión y decimos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros sacar? ¿A qué conclusión? Y dependiendo a eso, vamos a aplicar esa ley. ¿Cómo así, Sandra? Vamos a verlas y ya les digo. La doble negación es muy fácil. Cuando tú haces una doble negación, Paola, es que esa premisa que estás utilizando, esa premisa simple o esa proposición simple, te da afirmativa. Porque si niegas algo que está negado, te da afirmativo. Ya lo miramos. Entonces, tenemos otra que dice que es el silogismo hipotético. Miren, a diferencia de estas dos, el silogismo hipotético ingresan dos proposiciones compuestas. Esta no utiliza ninguna simple. Mira, son compuestas. P, entonces Q, una. Segunda, Q, entonces R. En donde la respuesta o su conclusión es el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, P, entonces Q. Ese es el resultado, esa es la conclusión. Si yo tengo en mis premisas dos proposiciones compuestas como estas, puedo aplicar silogismo hipotético. De lo contrario, no la puedo aplicar. Ya lo miran, mírala acá, nenita, mira, Paula. El resultado de la doble negación, Paula, si tú niegas algo que ya está negado, el resultado de la negación es como si tú cancelaras el negado y te queda la premisa o la proposición solita y afirmativa. Esa es el resultado de esa doble negación. Ese es. Entonces no entiendo tu pregunta. Si quieres, abre el micrófono, Mirellita. Espérame, yo termino estas dos y ya hablas. Listo, sí, ahorita que su merced termine de Sí. explicar, entonces le abro el micrófono a Paola. Sí, Listo. porque no le entendemos qué es lo que nos pregunta. Dilema constructivo. Ojo, para nosotros ver cuál es el dilema constructivo, entonces el dilema constructivo o silogismo disyuntivo lo encuentran por ahí en otras bibliografías. ¿Qué necesita? Mire, necesitamos tres compuestas. Dos de ellas que tengan un condicional y una de ellas que tenga una disyunción, es decir, una O. Y como resultado vamos a tener los consecuentes de las dos segundas unidos por el conector de la primera, R o S. ¿Sí? Ese es un dilema constructivo, un silogismo disyuntivo. Lo encuentran también así. En un resumen que nosotros les vamos a enviar, si puede ser por este ladito, ya se los envío. Se encuentra esta como silogismo disyuntivo. Pero mira que es la misma expresión. Sandra, ¿cuándo yo voy a aplicar este? Cuando usted tenga estas tres premisas así, puedo aplicarlo. De resto no. Otra diferente, póngame cuidado. Entonces, otra diferente. Claro, Sandra, ya vamos a eso. Modus tollendo ponens. ¿Qué identificamos como modus tollendo tollens? Modus tollendo tollens necesita de un conector. Mire que no puedo decir que modus tollendo ponens necesita un condicional. Este necesita un conector diferente. Este conector es el o la disyunción. Y una premisa negada, negada, o una premisa simple. O sea, este no está conectado con nada, ¿sí o no? O sea, solamente simple y esta es compuesta. Listo. Ahora, y tiene como resultado, si yo niego la primera, tiene como si canceláramos y tiene como resultado la segunda, la Q. Esto se aplica es allá cuando vayamos a hacer
el ejercicio. Por eso lo cambiamos para tautología, porque en tautología sí podemos hacer la demostración. Entonces, póngame cuidado. Entonces ahí ya vamos a pasar al grano, pues a lo que nos interesa, porque sí, obviamente esto es muy confuso. Sí, yo les entiendo que al comienzo pues uno se queda como que wow. ¿Qué es lo primero que debemos sacar las premisas? Saquémoslas de uno. Entonces, premisa número uno, ¿cierto? Premisa número 2, y vamos a mirar si hay premisa número 3 y hasta llegar a la conclusión. Entonces, las premisas son las que están antes de llegar a esta conclusión. Entonces, esta es una de las premisas. Vamos a copiarla de aquí. Ay, chanfle, no se puede copiar de ahí. Denme un segundito. Yo pienso que podemos copiarla de acá. Sí. Listo. Entonces, ¿qué son las premisas? Identificamos cómo son las parejitas. Entonces, vamos a identificar y vamos a decir, esta es la primera premisa. No, pero ¿por qué no se me copia así? La premisa 1. R, entonces S. ¿Sí? Ahí ya. La premisa 2, está solamente la R. Premisa 3, no hay. Después del condicional no hay premisas, no hay más premisas. Entonces vamos a mirar a qué conclusión necesitamos llegar. Ojo, necesito que tengan esto súper en cuenta. ¿Por qué necesito que tengan esto súper en cuenta? Porque aquí es donde vamos a llegar. ¿A dónde necesitamos llegar? A la conclusión. Y la conclusión de esta expresión es S. Listo. Esta, S, O, T. ¿Sí? Necesitamos llegar a eso. Ah, entonces, ¿qué vamos a tener al ladito? Al ladito, todos vamos a tener algo al ladito, que es que esta es la que les voy a enviar ya de una vez, porque si no se nos olvida, ¿cierto? Acá está el chat, aquí. Listo. Ténganla todas ustedes allá, por favor. Yo voy a tenerla aquí con la expresión y voy a tener la hojita al ladito. Entonces, llego y digo yo lo siguiente. Listo. Me dicen que a partir de esta expresión, de estas dos premisas, tengo una que es R, entonces S, y tengo otra que es R. Y debo llegar a S o T. Entonces vamos a mirar cuáles son estas leyes. ¿Listo? Entonces, bueno, aunque pues está, bueno, no importa, no hay problema. Nosotros decimos, mire, tengo una expresión, ¿cierto? Tengo una expresión que tiene, perfecto, mire, Jerry está, pero pilazo, pila. Tengo una expresión que tiene R, entonces S, y otra P solita. ¿Cuál de estas leyes, ojo, cuál de estas leyes puedo aplicar? ¿Cuál de estas leyes, mírenlas todas allá en este, pero pues puede ser por estas? Puedo aplicar para sacar de aquí, de estas dos premisas, la S, porque mire que necesito llegar a esa conclusión. ¿Cómo puedo sacar la S? Tú te la me podrías resolver ordenadamente iniciando CN, los paréntesis. ¿Qué significa CN? Con los paréntesis. Los paréntesis. Aquí lo que pasa es que, venga, esta pregunta la hace Nefer y aquí lo que quiere decir la profe Sandrita es que nosotros tenemos que buscar la manera de que al despejar esas proposiciones que en este caso están compuestas como la de la premisa número 1, dejarla solita a la R, bueno, ya la tenemos en la premisa 2, pero debemos sacar de ahí a la S
Entonces, para sacar a la S de ahí y dejarla solita, hay que buscar una regla de inferencia o una ley de inferencia que cumpla con esa estructura de premisa 1 y premisa 2, es decir, R, entonces S, y abajo, por lo tanto, R, ¿cierto? Entonces, observen ustedes en la imagen que tiene ahí la profe Sandra, y no interesa que aquí diga RS y acá en la imagen de las leyes de inferencia esté P y Q. Entonces, Eso no interesa las letras, sino la estructura como tal. Entonces, ahí nos están explicando, por ejemplo, Liliana dice que modos poniendo ponens. Entonces, decimos que es correcto. ¿Por qué? Porque cumple con esa estructura como tal. ¿Listo? entonces, perfecto, listo. Profesora Menellita, gracias. Ahora póngame cuidado. Yo de esta expresión, ¿qué necesito sacar? ¿El antecedente o el consecuente? Pues el consecuente. ¿Cuál de estas reglas me saca el consecuente? Vamos a mirar poniendo, ponen, juega con el antecedente, pero tiene como resultado el consecuente. Ah, entonces esa no sirve. Miren que aquí utiliza dos expresiones. ¿Tiene dos expresiones, Sandra? Sí, la 1 y la 2. Entonces, ¿qué digo yo para sacar la premisa número 3? Porque esa nos abre una premisa más. Dice que yo apliqué, saco la S como resultado porque apliqué la modus ponendo, ponen, ¿en dónde? ¿En dónde la aplicamos? ¿Quién me dice? ¿En qué premisa la aplicamos? ¿Qué utilizamos nosotros para sacar MPP? En la 1, ¿cierto? En la premisa 1 y en la premisa 2. Perfecto. Laura, bien, Yerley. Perfecto, Liliana, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Ah, mire, esta nos saca aquí la Q. Entonces, ya tenemos una, mire, ya tenemos una partecita de la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿cierto? Ahora, miren que esta T solamente está en la respuesta, ¿cierto? Esta T solamente está en la respuesta. Entonces, necesito buscar una regla de inferencia que no sabemos cómo se llama, pero que me permita poner al lado, adjuntar, adicionar otra, otra premisa o una premisa cualquiera para poder llegar a esa conclusión. ¿Cuál podríamos mirar? De las leyes que yo les di, miren ahí alguna que nos haga, que haga eso. Entonces empezamos, miremosla todos, ¿sí? Miremosla todos. Poniendo ponens no nos adiciona. Esta, por medio de dos expresiones, nos da el consecuente, entonces no nos adiciona. Tachada, ¿cierto? Modos tolendo tolens, tampoco, porque esta no nos adiciona una. Ahora, silogismo hipotético tiene dos expresiones con condicional. No, esa no nos sirve. La 9 dice Juan, vamos a mirar cuál es la 9 entonces. ¿Dónde está la 9? La 9. Simplificación disyuntiva, Juan. Necesitan tres expresiones. ¿Tenemos las tres expresiones? No, la 10, ya se pasaron. Eso es una adición, dice por aquí. ¿La adición cuál es, Jenny? Adjunción. Entonces vamos a mirar la adjunción. La adjunción me dice, tengo una premisa P y una premisa Q y las uno por medio de una conjunción. Pero no, mire, yo solamente tengo una. No puede ser. La 6 es esa. Simplificación. Tengo una unida por una conjunción y puedo sacar o P o puedo sacar Q. Esta se utiliza muchísimo. Mírenla porque esta es para sus expresiones la utiliza. La 7, Sandra, que me está diciendo Yerley que la 7. ¿Qué me dice la ley 7? Me dice, usted tiene una premisa simple, perfecto, y puede unirla con cualquier otra por medio de una disyunción aplicando la ley de la adición. Yo no utilizo la Q porque pues acá es un ejemplo, puede ser cualquier letra. ¿Qué letra tengo que utilizar yo? ¿Qué letra me hace falta?
La T. Entonces, ¿qué digo? Uno, ay, perdón. Uno, ay, perdón. Uno, P4 saldría de qué? Utilizar la ley de la adición. Uy, chanfle. Adición. ¿En qué premisa la utilicé? En la P3, ¿no es cierto? Perfecto, en la P3, muy bien. Entonces, la idea es ¿cuál? La idea es que ustedes busquen, ay, no sé por qué se me borra esto aquí. La idea es que ustedes busquen en su expresión, primero las dividan en premisas, ¿cierto? ¿Cómo las dividimos en premisas? Pues miren las parejitas que van. La otra no tiene parejita, entonces acá puede que yo tenga en mi expresión 2 o 3 expresiones, ¿cierto? 2 o 3 premisas. Entonces, dependiendo, pues yo la saco. Y llego, siempre mire a qué es lo que tiene que llegar. Si usted tiene la conclusión, ya sabe a qué llegar. Mire, yo hubiera podido aquí aplicar el Toledo Tollens, pero me salía era la R, yo no necesito la R, la S que necesito yo. Entonces, por eso debo aplicar la PP y sacar la que necesito. ¿Qué no entendiste, Sandra? Habilita micrófono, Mirellita, por favor. Y ahí vamos sacando también posibles. Sí, permítame un momentico. Sandra Viviana, ¿cierto? Voy Sí, para allá señora un Sandra. segundito. Oh, Sandra Viviana. Sandra Viviana, un momentico, Sandra, ya le activo el micrófono. Listo. Cuéntanos qué no entendiste o hasta dónde te quedaste, hasta dónde ibas con nosotros. No, es que la verdad entendí hasta cuando tú dijiste que la conclusión era SBT. Y ahí, ¿qué hay que hacer? No entiendo, o sea, no entendí Entonces, nada. ponle cuidado. SVT, ojo que este V Exacto. es la disyunción, ¿no? Es un conector, Sí, 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 sí. ¿cierto? Listo, eso Esa ya es la está claro. conclusión a la que debemos llegar. Es perfecto, Te listo. entendí que Ahí la me gustaba premisa que 1, te entendí que la premisa 1 era R, entonces S. Y la perfecto. premisa 2 es R. Es perfecto, que porque eso es lo que es tienes la primera antes parte, antes del de la entonces. flecha, ¿cierto? Antes de la flecha o antes del entonces, listo. Hasta ahí Entonces te ya entendí. tú lo sacas, bajas tu cuadernito y tú lo colocas así, ya. Hasta Sí. ahí vamos a parar. Ahora, coges No me esto deja y lo ver tienes al todo lado lo tuyo. que está en el Excel. Señora, No me dejas ver, o sea, no me deja ver aquí todo lo que está en el Excel. ahí, Lo que organizaste las premisas. No, esa parte queda cortada. Dice premisa. ahí, No, hacia el poquitico otro más. lado corre. O sea, hacia este lado me paro. No sé qué estás viendo. Eso. Bueno, listo. Exacto. Listo. Ahora yo quiero que mires una cosa. Vas a tener esta hojita, Sandra. Dime si la ves. Esta hojita, la que yo la envié, vas a Sí, imprimirla y la vas a tener muy pendiente. ¿Listo? Sí. Ahí ya. Ahora, ¿qué necesitamos? Con estas premisas, aplicar una ley, Sandra. No me ¿Cuál deja ver las ley? premisas. No me las deja ver. O sea, todo el pedazo de atrás, no, nada de lo que estás mostrando ahí me lo deja No, ver. pero debe ser la conexión porque pues yo te estoy mostrando así como te mostré ahorita. No, y acá entonces, no sé cómo mirarla. Antes, ven, yo te voy a mirar más. Voy a Aquí enviarte esto. yo lo veo bien. Sí, debe ser que ella no le está cogiendo muy bien el internet porque no se ve bien. Sí, Lina, yo también las veo normal, sino que ella debe ser que no le... Lina, Yo veo Sandra, solamente desde MPP. Adición, ahí, ya desde te envié una MPP. imagen. Entonces, ponme cuidado. Sale una premisa más, Sandra, sale una premisa más que se llama P3, dependiendo de la que vamos. Nosotros vamos en la P2, pues sale la P3. ¿La P3 Sí. sale de dónde? Aplicando la ley modos poniendo ponen. ¿Qué me dice la ley modos poniendo ponen?
que lo que hace es jugar con el antecedente y nos da como resultado el consecuente. Eso es lo que necesitamos porque nosotros de esas dos premisas que yo te envié ahí de la imagen, esa P1 y P2, necesitamos sacar la S. ¿Cómo la sacamos? Así, aplicando esta ley MPP. ¿En dónde la aplicamos? En la premisa número 1 y en la premisa número 2. Si nosotros no tenemos... Tenemos que, o sea, tenemos que encontrar esa premisa 3. ¿Por qué? Para poder llegar a esa conclusión, Sandra. O sea, la premisa 3 en este caso sería como la T, ¿sí? Algo así, debemos encontrar T. No, lo que pasa, Sandra, aquí es que, Sandrita, mire, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una conclusión que dice S-O-T y resulta que la S está en la premisa 1 y está ligada con la R, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarla de allá, sacar esa S de allá, dejarla solita y la única forma de poderla sacar y dejarla solita es a través de una ley de inferencia. ¿Listo? Entonces, esa ley de inferencia es el modus ponendo opponens. Exacto, porque mire, ahí como eso la profe Sandra. Entonces, el modus ponendo opponens nos permite cancelar esa R, como en matemáticas, y dejar a la S solita, sacarla de allí. Cuando ya la sacamos, entonces hay que llegar a esa conclusión y para poder llegar a la conclusión debe estar solita la S y si tuviésemos otra proposición donde esté la T y que estuviera ligada con otra, entonces la sacamos y la dejamos solas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que tengamos esas dos proposiciones solitas y la podamos luego al final juntar con la O, ¿sí? Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo. Como la T no está dentro de la proposición original, por eso se usa la ley de la adición, que nos permite agregar esa proposición que hace falta. ¿Listo? Una proposición o sea, primero cualquiera. En la premisa 3 vamos a hallar la S. Perfecto, mira cómo la llamamos. Cancelamos la R y sacamos la S. Utilizamos la modus ponendo opponens. MPP, di MPP. MPP que coloca la primera premisa y la segunda, la junta, ¿sí? La premisa 1 y la premisa 2. Perfecto. Pero mira por qué, Sandra, mira por qué. Porque esta ley utiliza dos premisas, Sandra, mira. Acuérdate que eso es lo que yo les estaba diciendo, mira. Esta ley utiliza dos premisas. 1 y 2. Pero porque si esta estructura no está, yo no puedo aplicar esa ley, Sandra. Pero mira que esta estructura está. Entonces yo puedo aplicar esa ley para sacar la S. ¿Viste? Ahora, ya te entendí cómo sacar la S, ya te entendí. Ahora sí. Ok. Ahora, el segundo paso me dice, esta ley de la adición me permite adicionar una, como dijo la profesora Mireya, en la expresión no está la T, aquí arriba en las premisas no está la T. Y es a lo que yo tengo que llegar. Pero hay una ley que me permite adicionar cualquier letra. En este caso yo necesito la T, por eso voy a adicionar la T. ¿Y a qué le voy a adicionar la T? Pues a la premisa 3 que acabé de sacar, que es una S. Voy a adicionarle la T. Mira, adicionar la T. Por ley, pues de la adición. ¿En dónde? Pues en la premisa 3 que era la S solita. Mira, la premisa 3 era la S. A esa premisa 3 le adiciono la T, que es la que yo necesito para llegar a la conclusión. Entonces ahí es donde aplico la ley de la inferencia de la adición. Perfecto, la ley de inferencia de la adición. Sí, señora Sandra. Ok. Ay, muchas gracias. Igual, Sandra y todos los compañeros que nos están aquí en la sala con nosotros, háganlo de esa manera, ¿sí? Háganlo, siéntese, tengan las leyes al ladito, no es de memoria, sino es aplicando. ¿Qué puedo hacer? No hay ningún ejercicio que tenga una única respuesta, o quizás sí una, pero digamos, Clara lo puede hacer de una manera. Alejandro puede hacerlo de otra y Sandra de otra, pero lleguen a esa conclusión. Miren de las leyes de inferencia, la estructura, es importante lo que dijo la profe Mireya, la estructura, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál puedo aplicar dependiendo de la estructura? ¿Cuál aplico?
Es dependiendo de lo que ustedes le dan en el ejercicio para poder aplicar la ley. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, yo pienso que lo que necesitamos es que ustedes metan en la ficha esto, resuélvanlo y envíanoslo. Nosotros vamos a decirle, bueno, mira esta otra ley, mira a ver si de pronto puedes aplicarla con esta es la inconsistencia, pero necesitamos que por favor puedan compartir con nosotros su material para poder ir avanzando, ¿vale? Listo. Muchísimas gracias, profesora Mireya. ¿Algo más? Ya aquí, pues, ya terminamos con esta la demostración. Sí, sí, señora, es que están preguntando los estudiantes acá de qué, de lo de registrar la asistencia Sí, en el señor. CIPAS. Entonces, si quiere, permítame un segundito. Yo comparto pantalla, Sandrita. Sí, sí, señor. Dale, es que el profesor Daniel ya hacia las 8 tengo reunión con el profesor Daniel Ah, ok, Mireya. sí, sí, sí. No, entonces miren, estudiantes, ustedes ingresan, ¿no es cierto? Bueno, voy a entrar acá a mis cursos virtuales y aquí está, dice Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. Aquí entonces ustedes encuentran los CIPAS, ¿no es cierto? Si ustedes aquí, bueno, aquí está la tarea 1, en el taller y todo esto. Luego resulta que ustedes dicen encontrar CIPAS si no está el que estamos viendo hoy, encontrar CIPAS. Cuando le dan clic en encontrar CIPAS, aquí van a encontrar los nombres de diferentes docentes y por acá estaba el nombre de quien les habla, Mireya Gómez, y también encontré que está el nombre de la ingeniera Carolina, ¿sí? Carolina Castaño. Entonces, quienes son estudiantes de la ingeniera Carolina, pues ingresan allá y los estudiantes que están con Sandra y conmigo ingresan, aquí puede ser, ¿cierto? Aquí donde está mi nombre, que es Mireya Gómez, ¿listo? Como yo ya le di, y ustedes le dan clic en me interesa, entonces le debe decir así, está incluido como interesado en participar de este CIPAS. Cuando ya han hecho eso, entonces automáticamente en su campus les va a aparecer de esta forma. Y aquí dice confirmar asistencia, donde deben dar clic para registrar su asistencia el día de hoy. Nidia, ¿Listo? no es teoría de conjuntos, es No, métodos para probar la validez de los validez argumentos. de argumentos. Ujú. Listo. ¿Listo? Sí, señora. Bien, listo. Y luego ya entonces nosotros más adelantico enviaríamos un link para evaluar, que ustedes evalúen el encuentro del CIPAS y nos den su opinión acerca de estos encuentros que hemos tenido con ustedes. Pero eso lo haremos pues ya un poco más adelantico. ¿Listo, profe Sandra? Laura, ingresa con la ingeniera Carolina si te aparece. Alguna de las Sí, tres, no hay problema. ajá. Sandra Domínguez, Carolina Castaño o Mireya Gómez. Listo. Sí, señora. Ujú. ¿Listo, profe Sandra? Listo, profe Mireya. Mil bendiciones para todos. Espero les haya, pues, por lo menos algunas dudas ya subsanadas. Y estamos esperando sus aportes. Bendiciones para todos. Feliz noche. ¿Listo? Cerrar la grabación, Sandrita. Permíteme. Listo.